casi lo más reciente. Y todo esto sin que yo pagara un solo dólar. Dios siempre proveyó a algún anfitrión que se ocupó de todos esos detalles. Y yo recuerdo la primera vez en mi vida que en uno de esos hoteles glamorosos me puse una bata blanca, muy suave, de esas que están colgadas y te puedes colocar mientras que te hospedas en la habitación, con las iniciales de un hotel muy famoso. Me sentía Donald Trump. Porque esa bata era el símbolo de toda la experiencia, ¿no? Yo solo lo había visto en las películas de James Bond. Y cuando te pones esa bata con iniciales, sabes que tan solo con levantar el teléfono de la habitación puedes ordenar una hamburguesa cuádruple, langosta, sushi o un bistec argentino las 24 horas del día. No vamos a pedir arepas si estamos en un hotel así. Si lo estaban pensando, digo, burrito. Es un hotel para bistec argentino. Cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran. Y no te la trae un camarero con el aspecto del chompiras, el cual sospechas que probó tu comida en el camino. No. Te lo trae un caballero vestido de frac, con guantes blancos, que llega a tu habitación con una mesa con rueditas, un carrito que luego se hace mesa, con varios cubreplatos, unos hornos dentro para que la comida se mantenga caliente, y antes de irse destapa tu bebida y te dice que tenga buen provecho, monsieur. Entonces, ponerte esa bata significa que puedes caminar tranquilamente hasta el spa y disfrutar de un masaje relajante. Es más, puedes dejar tus toallas mojadas en el piso. No solo que no te regañan, sino que llega una mucama, las levanta y las repone por otras toallas más perfumadas, más blancas. Luego hacen la cama y te dejan el control remoto a mano, unas botellas de agua con burbujas en la mesa de luz y unos chocolatitos sobre la almohada. O sea, esa bata significa me estoy mimando y malcriando. Me presto atención, me gusto, me cuido y soy mi mejor amigo hoy. Cuando tienes esa bata con iniciales, nadie sospecha que eres pobre, nadie. Quizás lo sospecha el que te trajo la comida, ¿no? Porque te ve la cara, así que estás... Oh. Pero nadie te pregunta de dónde vienes, ni quién cuerno te está pagando la suite presidencial, no te lo preguntan. Pero al menos por una noche te sientes un ceniciento, o el príncipe de Gales en mi caso. Y yo sé que todos están pensando, eso sí es vida, eso es vida. Porque aunque alguien más lo esté pagando, la sensación que sentimos es, yo me merecía algo así. Era hora que pensara una vez en mí. Sé que hay madres que lo están pensando, algún día lo voy a hacer, una vez voy a pensar en mí. Porque a todos nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que satisfagan nuestros caprichos, nuestras necesidades. Mi padre solía decir que algunos nacían en cuna de oro y ellos estaban acostumbrados al confort, al lujo. Pero otros que lograban acceder a ese tipo de lujos ya de adultos, él los consideraba piojos resucitados. Y hoy más que nunca estamos de acuerdo que nos conmueve celebrar el domingo de resurrección de nuestro Señor. Suena fiesta, la atmósfera suena a tumba vacía, a revancha, a victoria final. Antes de conectarnos cantamos, celebramos, adoramos. Pero a veces nos olvidamos que para resucitar primero hay que morir, si no, no podemos resucitar. No podemos ir a la tumba abierta sin pasar por la cruz. Es decir, en palabras de mi padre, para ser un piojo resucitado, primero, aún así, hay que estar dispuesto a ser primero un piojo muerto. Si no, uno no puede resucitar. Y en el famoso Sermón de la Montaña, el Señor dijo en Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, alegres, gozosos los que son humildes, porque ellos tendrán la heredad. Y cuando escuchamos estas palabras en el siglo XXI, como que suena raro. Decimos, sí, ¿de verdad? Los humildes son los que heredan la tierra, porque a nosotros nos parece siempre que los que ganan son los ejecutivos,
los rockstars, las estrellas de Hollywood, las celebridades, los millonarios. De hecho, en ningún calendario existe el Día del Humilde. No se celebra ni se conmemora en ninguna parte del mundo el Día del Humilde. Sin embargo, Jesús insiste con esta idea y dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces él afirma que los anónimos, los que guardan silencio, los que casi pasan desapercibidos o invisibles, tendrán su gran día. Mientras que los soberbios, que exigen, que gritan, que vociferan y se creen con derechos, van a ser humillados. Son dos promesas. Los humildes serán enaltecidos, los que se enaltecen serán humillados. Dos promesas. Jesús dice que para ir para arriba hay que bajar, que para subir hay que descender. Y en Lucas 18, Jesús relata una parábola que ejemplifica esta paradoja del revés del reino, que vamos al revés de todo el mundo, de todo el planeta, de todo el globo. Él lo cuenta en una historia de dos hombres donde uno es fariseo. La gente a priori admiraba a los fariseos, porque eran tipos importantes, aunque hoy la palabra nos suena casi insultante. Decir un fariseo era un doctor de la ley, un reverendo. Estaban comprometidos con la ley hebrea, solían ser tipos instruidos, influyentes, ilustrados, de muy alta posición. Y en el extremo opuesto de esta historia que relata Jesús estaba el otro hombre, otro sujeto, un recaudador de impuestos. Sería injusto compararlo con algún agente impositivo de nuestros días, porque puede que haya acá alguno que trabaje en la oficina del IRS, ¿no? O que en el mundo alguien trabaje en Hacienda o en la FIP en Argentina. No estamos comparándolo con un empleado que simplemente cobra impuestos, porque no solo en estos días el empleado que cobraba impuestos trabajaba para el imperio romano, el imperio invasor, sino que se le permitía la usura, o sea, podía quedarse con una buena parte de lo que cobraba. Entonces, básicamente, el que trabajaba para los romanos, siendo judío, era un traidor a la patria y un ladrón legalizado. Podía cobrar lo que quisiera para él cuando cobraba los impuestos. Mientras que el imperio recibiera lo suyo, les dejaban que tuvieran usura. Así que estos dos tipos, el fariseo, el religioso y el recaudador de impuestos, entran al templo en la historia de Jesús. Uno de ellos es la clase de persona que señalarías con el dedo y le dirías a tu hijo, cuando seas grande deberías ser como él. Mira cómo ama la Biblia, mira cómo ora, tú deberías imitarlo. El otro es el que le muestras a tu hijo mientras le dices, recuerda que debes alejarte de gentuza como esa. Cada vez que lo veas, te vas para el otro lado. ¿A qué público Jesús le está relatando esta historia de los dos tipos? Bueno, Lucas 18:9 da una pista. Justo antes de que Jesús la empiece a contar. Dice, y Jesús les contó esta parábola a algunos que lo escuchaban, que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Esta historia tiene un porqué y tiene un target, tiene un público específico. Cuando uno lee esto decimos, bueno, pensé que esta historia era para mí. Pero ahora que me dices que había gente que menospreciaba al prójimo, qué bien que le vendría este mensaje a gente que conozco. Si Jesús va a hablar de los soberbios, yo conozco unos cuantos. Yo sé que se nos ha cruzado eso por la cabeza. Qué bien le va a venir a esto a unos soberbios que conozco. No obstante, cuando uno adjudica estos adjetivos a los otros, nos convierte precisamente en parte de ese público al que Jesús se va a dirigir. Porque cuando el mensaje es duro, casi siempre suponemos que aplica a alguien que está sentado a nuestro lado y pensamos que bueno, de una buena vez que toque al fulanito este engreído que me tocó al lado. Que justo lo tiene sentado al lado, no mires para no quedar mal. Ay, Dios tenga misericordia del alma de esta. Pocas veces decimos, esto me está hablando a mí. Pocas veces. Y eso se llama lisa y llanamente proyección, cuando uno proyecta. Palabra muy de moda a principios de este nuevo siglo,
que viene de la psicología, ¿no? Que en vez de ser brutalmente honestos con nosotros mismos, siempre estamos queriendo proyectar en el otro, que le hace falta al otro, que la culpa siempre está afuera, nunca adentro. Siempre queremos culpar al otro. Yo no sé si te percataste que por cada producto que compramos, por muy sencillo que sea, viene con una etiqueta de precaución. ¿Lo notaron? Aunque sea lo más sencillo, el dentífrico, viene con una etiqueta de precaución. Y no sé si sabías que todas esas etiquetas, aunque parezcan torpes, tontas, ilusas, parece que insultan nuestra inteligencia, son exigidas legalmente debido a que alguna vez alguien demandó a la compañía por no llevar esa etiqueta. O sea que detrás de cada etiqueta hay alguien que hizo una babosada y después culpó a la compañía o al producto. El shampoo alerta, si lo lees bien dice, no se lo ponga en los ojos, podría irritarlos. O sea que antes de esa etiqueta existió alguien que dijo, qué bueno es el shampoo para lavarme los ojos. Hizo una demanda con los ojos así y pusieron la etiqueta. En los cochecitos de bebé dice, por favor, remueva al infante antes de cerrar el cochecito para guardarlo. Significa que algún padre plegó el cochecito con el niño dentro y demandó a la compañía por no avisarle que había que sacar al niño. Los disfraces como el del zorro tienen una etiqueta que dice la capa no lo capacita para volar. ¿De verdad? En primer lugar, el zorro no vuela. A menos que el niño tenga un papá bruto que le diga a volar mi Superman. Pero probablemente un niño de 12 años se subió al balcón, se lanzó por el aire pensando que la capa lo haría volar. Y llegó la madre y dijo, ¡ay, cómo se les ocurre vender una capa que no venga con etiqueta de precaución! Tu hijo tendría que tener una etiqueta de precaución, sonso. No acercarse al disfraz. En los aeropuertos, en la banda de las maletas, junto a la banda de las maletas, dice, por favor, no se siente aquí. ¿A quién se le ocurrió? Después de pasarse 10 horas en un avión, me voy a sentar acá. ¿A quién? Entonces pusieron la etiqueta en la gasolinera. Por favor, no fume aquí. ¿Quién dijo, pues no pasa nada, güey? ¿Quién? En las duchas de los hoteles, el agua muy caliente podría quemarlo. ¿De verdad? Menos mal. Se ve que alguien demandó al hotel. Dentro de los cascos de los motociclistas, no miento, colóqueselo en la cabeza, no en el codo. Menos mal porque me había olvidado dónde estaba el cerebro, si acá o acá. En el cuchillo eléctrico, no intente detenerlo con la mano. Se ve que alguien dijo, ¿quién fue el que inspiró esa etiqueta? Yo quiero conocer a ese prócer. En el veneno de ratas dice, podría ser mortal para su mascota. ¿Quién te mandó a la compañía diciendo, bueno, me dijeron que mata ratas, pero nunca me aclararon que no podía alimentar a mi perro? Con el veneno. En el supositorio, por favor, no se lo trague vía oral. Se ve que alguien demandó a la compañía porque no le gustó el sabor. No era por ahí. Entonces, nuestra sociedad ha desarrollado una habilidad magistral para echarle la culpa a otro de sus decisiones estúpidas. Y eso es más antiguo que el tiempo. El primer hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo comí. Yo sabés que yo siempre ando con la boca así. Y me dieron. Soy como los hipopótamos que me tiran maní. No fue mi culpa. Cuando la creaste debiste ponerle una etiqueta de precaución a la mujer. Algo así como, no coma cualquier cosa que te ofrezca esta loca. Algo así. Culpa de ella. La primera mujer dice algo similar. La serpiente me engañó. Y comí.
O sea que la víbora debía venir con un cartel que diga, ignora todo lo que le diga, funciona igual que una suegra, ignórala. Entonces, cuando ambos fueron confrontados, en vez de ser brutalmente honestos, ambos culparon a alguien. En vez de aceptar la responsabilidad, echamos la culpa a otro. Bueno, sé que estuvo mal mentir en mi declaración de impuestos, pero si yo pago todo lo que me exige el gobierno, no me queda para mis gastos. Sé que estuvo mal faltar el respeto a mi marido, pero es que él saca lo peor de mí, me exaspera. Sé que estuvo mal que levanté la voz y perdí el control y le grité a mi esposa, pero bueno, no te imaginas la infancia que tuve y cómo me crearon a mí, peor que esto. Y por cierto, los padres siempre son un blanco fácil para proyectar esa culpa, ¿no? Debieron venir con una etiqueta de precaución, decimos los hijos. Cuando era un pequeño y para estas fechas de Pascua, yo tenía compañeros de colegio cuyos padres les compraban unos enormes huevos de chocolate que en su interior venían llenos de juguetes, de sorpresas, de autitos. Y a mí me compraban un huevito miserable y chiquito de un chocolate medio sospechoso, amarronado, que siempre venía vacío. Y mi padre espiritualizaba el momento y decía, sí, hijo, está hueco por dentro porque representa la tumba de Jesús en la mañana de la resurrección. No es espiritual. Es trágico. Ahora, es ilógico que hoy yo diga odio las Pascuas por culpa de los huevos de mi padre. Sonó feo eso, sí lo sé. Editaremos eso. Lo que digo es que es maravilloso. Así no se puede predicar. Es maravilloso cuando pedimos perdón sin buscar justificarnos. ¿Qué es lo que Dios espera cuando vamos ante Él? ¿No? No una oración que contenga miles de excusas, sino la verdad corta, directa, al punto, pragmática, sencilla y poderosa. Soy un pecador. Así, soy un pecador. No es la culpa de cómo me criaron, no es la culpa con quién me casé, no es la culpa de que me falta dinero, no es la culpa del gobierno actual. Soy un pecador, meto la pata porque esa es mi naturaleza. Esa es la oración que Dios quiere. No que culpemos a alguien, eso es algo edénico, que viene de los tiempos de Adán y Eva. Y en esta historia Jesús les está hablando a una muchedumbre que piensa que Jesús se está dirigiendo a otra muchedumbre, no a ellos. Y Jesús les cuenta, no obstante, de estos dos tipos que entran al templo. Los dos han ido para orar, lo cual es muy normal. El fariseo, respetado religioso y un buen tipo ante los ojos de todos, eleva una oración sobre sí mismo, dice el Señor. Y dice, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Ni que hablar si me comparo con ladrones, malhechores, adúlteros, no soy como ellos, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que gano, soy un excelente diezmador. Es obvio que mientras que está cerrando un ojo para orar, el otro lo mantiene abierto para espiar al recaudador de impuestos, porque en la oración dice, no soy como ese que está ahí. Los fariseos se obsesionaban con las reglas religiosas y por eso era una suerte, todos ellos eran una suerte de patrulla de la santidad ajena, eran policías del pensamiento ajeno que siempre buscaban pescar a la gente con las manos en la masa. Yo hace un tiempo leí el fragmento de una maravillosa novela que descubre un episodio en los cielos, es ficticio por cierto, pero aún así logra helar la sangre. El autor dice que los justos llegan a la puerta de los cielos dispuestos a ingresar, seguros de encontrar sus asientos VIP, sus asientos VIP reservados. Y de repente en esa fila se empieza a colar cierta gentuza que mientras que estaba en la tierra no parecían tan justas ni tan santas. Se empiezan a colar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y llegan ahí al cielo judíos ortodoxos, muchos católicos,
algunos ateos conocidos, y se meten en la fila muy felices para entrar al cielo. Y los justos se miran unos a otros y dicen, pero mirá, Dios perdonó a estos también. Aquí dejan entrar a cualquier gentuza. Mirá, se está llenando de chusma. Y después de toda la sana doctrina que guardé, yo no puedo creerlo. ¿Para qué diablos cuidé mi santidad? Empiezan a blasfemar. Y con una furia que va en aumento, comienzan a blasfemar contra Dios y a enfadarse con Él. Y en ese preciso momento son condenados. Resultó que aquel era el juicio final. Y ellos mismos se autojuzgan y se excomulgan. El amor estaba allí y ellos se negaron a reconocerlo. Pero ellos piensan, no queremos un cielo que sea abierto para todos. Despreciamos a este Dios que permite la entrada al cielo a cualquiera. Preferimos un diablo que es mucho más justo y predecible. Y el fariseo de la historia prefiere lo mismo. Prefiere un diablo justo a un Dios impredecible. Él no lo sabe. Él cree que está agradando a Dios. Así que empieza con la oración y dice, te doy gracias. Está dando gracias a Dios. Parece un salmo. Está dando gracias al Padre por las bendiciones, por la bondad. Pero da las gracias porque no es como los demás. Ahí es cuando la friega. Gracias porque no soy como este que está al lado. Esa es la falsa humildad. La falsa humildad es un orgullo que se hace evidente para todos, menos para el que está hablando. La falsa humildad nunca se da cuenta el que la tiene. Como el olor a pata, la sienten todo menos el dueño. La Biblia dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. O sea que si en nuestro corazón hay soberbia, nuestras propias palabras en algún momento nos van a traicionar. Entonces los religiosos de esa época no registraban las necesidades de los hambrientos, los enfermos que había alrededor. Las cosas que le importaban a ellos no tenían nada que ver con las cosas que le importaban a Dios. Ellos, como todos los religiosos, solo se podían ver, veían su propio universo, se veían el ombligo, se miraban el propio ombligo. Esta semana, por cierto, escuché una frase maravillosa que dice, el león y la pantera son inofensivos, de quienes sí debes cuidarte de las gallinas, que ese es un animal altamente peligroso, le decía una mamá lombriz a su hijo. Los fariseos eran lombrices cuidándose de las gallinas. No podían ver más allá de su nariz. Ahora es probable que a esta altura del mensaje volvamos a decir, bueno, está bien, este sermón le viene a mucha gente que conozco, lástima que no vino. Pero te voy a demostrar que somos muy parecidos al fariseo. Vamos a demostrarles, somos, estoy usando el plural. La mayoría, si acaso todos, tendemos, por ejemplo, a usar las redes sociales, hablé de esto hace unos días. Usamos las redes sociales para compararnos con los demás y para engrandecernos. Y yo me estoy metiendo en líos porque yo también las uso. Así que reconozco que esto que voy a decir a continuación es algo incómodo. Las redes sociales están diseñadas para mostrar nuestra mejor versión editada y con muchos filtros. Sé lo que están pensando y quién va a mostrar su peor versión. Bueno, ese es el punto. Nadie se muestra con su peor versión, una foto de abajo, que se te ve la papada, que se te ve la pelada. No, haces lo posible, aunque estés pelado, para tener el cabello del puma. De alguna forma te las ingenias. Mezclas lo que sea ahí arriba y mezclas los pájaros para que se vea que hay pelo, lo que sea. Es una forma de autopromoción. Y lógicamente posteamos solo lo que realmente queremos que los demás vean. Entonces es casi imposible promover humildad a través de las redes. Nadie promueve humildad. Pero sí, las redes nos dan la posibilidad de ser humildemente arrogantes. Como el fariseo, gracias que no soy como aquel, ¿no? Como el fariseo de la historia de Jesús. Por ejemplo, un pastor puede llegar a publicar, acabo de terminar de ministrar en varias reuniones y es increíble cómo Dios me usó para milagros, prodigios, palabras proféticas y sanidades. Es arrogancia disfrazada de agradecimiento a Dios. Pues estoy diciendo que Dios me usó a mí.
Y noten que estoy usando el plural antes que me apedreen. Ahí voy. Otro pone, qué pena fulanito que haya perdido la senda antigua. Iglesia despierta. Volvamos al evangelio de la santidad. Arrogancia disfrazada de gracias Señor que no soy como ese desgraciado. Otro escribe, en nuestra iglesia tenemos el verdadero fuego de Dios, el verdadero mover. Arrogancia disfrazada de nos abrimos una iglesia propia en donde no tenemos que estar bajo sujeción de nadie. Y no sucede solo a nivel evangélico. Una chica postea, odio entrar a un lugar para comer algo y que los varones se queden embobados mirándome, están molestos. Me ven como un objeto, no manches. Arrogancia disfrazada de perdón por ser tan atractiva y sexy. Una madre se alaba a sí misma diciendo, hoy mi hija me trajo el desayuno a la cama, así que por hoy abandonaré la dieta orgánica y el gimnasio. Arrogancia disfrazada, tengo una vida perfecta, una hija perfecta y me veo bien porque me cuido muchísimo. Entonces, somos muy parecidos al fariseo de la historia de lo que creemos. E insisto, en las redes, mis redes se parecen a casi las de todo el mundo. E incluyo solo lo que quiero que los demás sepan. Por eso sí me sigue sorprendiendo cuando hay gente que me dice, yo te sigo hace años, Dante, y me da pena que hayas cambiado. Has perdido la brújula, te desviaste del camino. A mí me dicen esas cosas, perdiste la brújula, te desviaste del camino. Y yo siempre le digo, nunca me conociste ni al de antes ni el de ahora. Y si crees que estaba en el camino correcto y quizá ahora no lo esté, es solo porque habrás visto algún mensaje de una hora, pero nunca conociste mi vida. Solo te mostré una predicación. Nunca, nunca, nunca sabrás si perdí la brújula, si la encontré o si siquiera alguna vez la tuve. Entonces, la gente sabe de nosotros lo que queremos que vean en las redes. Igual que el fariseo. Él edita una oración que quiere que los demás escuchen. Él dice, gracias que no soy como aquellos. Si tuviera redes, él publicaría que tiene la doctrina verdadera, que tiene el verdadero fuego, que su familia es la más perfecta. Claro que lo pondría en las redes. No estaban inventadas todavía, pero nos parecemos mucho a él. La pregunta es, ¿con quién nos comparamos? Si nos interesa ser mejores, siempre vamos a buscar a alguien que nos inspire, alguien que pueda enseñarnos algo. Cada vez que siento, no digo que pierdo la brújula, creo que es algo que uno nunca puede perder si el llamado fue genuino, pero cada vez que siento que el desaliento puede más que la fe, me gusta sentarme con hombres de Dios como Satirio dos Santos de Cúcuta, Carlos Anacondia de Buenos Aires, por mencionar algunos, y peco por omisión, porque hay otros tantos, que siguen creyendo en esa cruz, en esa resurrección, al igual que nosotros, pero que tienen muy claro cuál es su objetivo, están muy enfocados en su llamado. Y cuando yo comparto unas horas con ellos, siempre me queda la sensación de que me falta muchísimo. De que muchas veces me preocupo por boberías cuando ellos cuentan sus luchas, sus pruebas, sus crisis, sus pasos por el cementerio, sus pasos por las salas de hospital, y han tenido que sacrificar familia, dinero, todo. Uno siente que cuando uno busca a alguien con una estatura espiritual que considera superior, de alguna forma consciente o inconsciente, nos lleva a buscar a Dios. Pero si nuestro problema es el orgullo, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a querer sentarnos a los pies de quien nos haga sentir que nos falta mucho en la vida espiritual. Claro que nos vamos a comparar, todos nos comparamos. Pero si luchamos con el orgullo y la soberbia, siempre vamos a compararnos con gente que nos haga sentir mejor desde el punto de vista en que ellos son peores que nosotros. Acuérdense o recordemos que el orgullo es el mejor amigo de la inseguridad. Entonces el fariseo de la historia se compara con el peor. No se compara con otros líderes espirituales, ni con los profetas de la antigüedad. No dice, ¿cuánto me falta para ser como Abraham? Qué lejos que estoy de tener la fe de Moisés. Él dice, menos mal que no soy como este condenado. Se compara con lo peor de la sociedad del momento, con el tipo que casi todo el mundo considera una cucaracha. Y por si fuese poco,
enumera una cantidad de granujas infames y alega, menos mal que tampoco soy como esos ladrones, como los injustos y como los adúlteros. Menos mal, seré pecador, pero no tanto como esa gente. Y supone que comparándose con ellos sale bien parado. Entonces el mayor peligro es que el fundamento de nuestra confianza y seguridad sea otra cosa que no sea Jesús. Y ese es el falso fundamento con el que nos han criado a muchos que hemos crecido en la banca de una iglesia. Nos cuesta mucho hablar de fe sin hablar de lo que hacemos para Dios como el fariseo. Yo tuve que luchar mucho con eso. No creo que sea un petulante, por lo menos no me doy cuenta, como los que tienen olor a pata. Pero sí reconozco que muchas veces la inseguridad me ha hecho hablar de más en una mesa de café, en una cena con otros consiervos. Decir, yo he logrado esto, yo he hecho esto y Dios me permitió llenar tal estadio. Y muchas veces de regreso a la soledad de un hotel me di cuenta que fui un bravucón, que hablaba para querer ganarme un sitio entre ellos, para que me respetaran, para que dijeran, y yo también suelo estar ante una multitud. Y esas ganas de contar las cosas que hago provienen de la inseguridad y la raíz de eso es el orgullo. Tal vez no digamos la oración que dijo este tipo, pero siempre tenemos preparado nuestro currículum religioso a mano. Bueno, pero mira que yo sirvo, mira que yo tengo años en esto. Y enseguida señalamos las cosas externas que hacemos. Sin embargo, a través de toda la historia, Jesús nos dice que lo que le interesa es quiénes somos por dentro. Allí donde no se puede fingir, no lo que hacemos para Él, quiénes somos. Él puede ver lo que el hombre no ve. No te confundas, Samuel, le dijo Dios. Yo no miro lo que miran los hombres, yo miro la condición del corazón. Y se nos olvida que Dios mira eso. Pero a veces queremos ganarnos ese lugar. Queremos hablar de nuestros logros. Yo aprendí mucho, por cierto, con el hombre más humilde contemporáneo, digo, habrá habido otros antes que yo naciera, con el hombre más humilde que jamás yo haya conocido, Luis Palau. Otro era Juan Carlos Ortiz. Pero Luis, al igual que Ortiz, nunca me permitía que yo hablara de él. La última vez que vino, actualmente está en la presencia del Señor, por si alguno no lo sabe, pero la última vez que vino a predicar aquí a River, él había venido de llenar con un gentío, una multitud, el Central Park de Manhattan. Nunca un predicador hispano había hecho semejante hazaña. Y él hizo un festival en pleno downtown de Nueva York. Y allí en la Gran Manzana convocó una multitud, un gentío. Después de eso vino aquí, a la semana o a un par de semanas. Y recuerdo que lo recibo y le digo, Luis, quiero que me cuente detalles de cómo fue. Y él me decía, no, yo no hablo de mí, no, eso es aburrido, lo hacen los muchachos. Yo simplemente predico, me paran ahí y me voy. Bueno, pero hubo mucha gente, no sé, qué sé yo, háblame de esta iglesia que todo el mundo habla de River. No, pero yo quiero que me diga, esto fue muy grande, deja, no importa, ya pasó. Hablemos de vos, querido. Siempre se incomodaba si yo quería hablar de él. Yo decía, ¿cuánto me falta? Mejor me voy a comparar con el otro que es bravucón también. Porque cuando uno está con otros bravucones, también comete el error de abrir la jeta y decir cosas que nadie nos está preguntando. Y empezamos a competir. Y empezamos a decir, yo hice esto, y yo hice eso, y yo hice lo otro. Uno puede contar un montón de cosas con esa humildad arrogante, ¿no? Quiero contar, el otro día me sorprendió tanto, qué grande que es Dios. ¿Cómo me usa? Viene un paralítico, ¿no? Y le digo, levántate. Y el tipo empieza a correr, qué grande que es Dios. Pero en realidad, no quiero darle la gloria a Dios, sino ya le hubiese agradecido a Dios en privado. Quiero contar que Dios me usa para eso. Y yo he estado en esas mesas donde parece un concurso de los magos de Harry Potter, donde cada uno tiene una escoba que vuela más alto, y uno se empieza con la edad a sentirse avergonzado por esas pláticas. Cuando yo voy a esta historia y veo el fariseo, digo, Señor, ¿cómo en esta historia no me vi reflejado con ese hombre cuando fui, y creo que en muchas ocasiones sigo siendo como él? El fariseo usa 5 veces diferentes verbos conjugados
en el pronombre de la primera persona del singular, yo. Te doy gracias, porque no soy como los otros. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo, de lo que yo gano 5. En apenas un párrafo que le habrá tomado, ¿qué? 30 segundos. Se menciona a sí mismo 5 veces. Levítico 16 recomendaba ayunar por ley 1 vez al año. Este tipo dice que ayuna 2 veces por semana. Más de 100 veces de lo que Dios le está pidiendo. Y le dice a Dios, supongo que llevarás la cuenta. Perdón. Pero en la historia de Jesús aparece otro personaje. En el otro rincón del templo, su archienemigo, su rival, su némesis. Ahí está el recaudador de impuestos. Y mientras el fariseo se llena la bocaza hablando de sí mismo, el otro, dice Jesús, llegó al límite de sus fuerzas, del quebranto, de la humillación, de la frustración. Resulta fascinante la manera en que Jesús describe en detalle el lenguaje corporal y el lugar en el que se ubicaba este segundo personaje. Dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Tranquilo que estoy en forma. ¡Oh, Dios! Ten compasión de mí. Yo soy un pecador. Todo lo que hacía. ¡Oh, Dios! Ten compasión de mí. Ni siquiera levantaba la mirada al cielo. Está consciente que es indigno ante Dios. Si fuera por él, ni entraría al templo. Este hombre está llorando su pecado. No viene a reclamar por qué lo que hizo no tenía una etiqueta de precaución. Su oración es de pocas palabras, pero pintan, según Jesús, una imagen de humildad, de una oración de esas que hacemos cuando se nos acabaron las excusas, se nos acabó el culpar a otros. ¿Hasta cuándo vamos a culpar a la crianza que nos dieron? Está bien, hay que sanarse interiormente, hay que reconciliarse con la infancia y con los momentos tristes, pero ya hay un momento que uno se vuelve grande. Ya no puede culpar al cónyuge, a los hijos, a los padres que tuve, que no tuve, lo que me hicieron, la mujer que me engañó, el hombre que me dejó, ya está. Si no le estamos dando siempre el poder al otro, no me avisaron, no le pusieron una etiqueta, y este hombre fue al templo, este segundo personaje, a tener un encuentro real con Dios. Y los encuentros reales con Dios es cuando no nos importa culpar a nadie. El tipo permanece a la distancia en soledad y vive la experiencia del hombre que sabe quién es él y sabe quién es Dios. El otro, el fariseo, cree que va a impresionar a Dios pisando algunas cabezas que no practican la sana doctrina como él. De verdad, el que entendió todo en esta historia es el recaudador de impuestos, el único que entendió todo. Tiene el oficio equivocado, es un traidor a la patria, pero por alguna razón ahora está en el templo golpeándose el pecho y ni siquiera se atreve a levantar los ojos. Y se presenta humillado ante la majestad de Dios y rogando misericordia y gracia porque reconoce el costo de su pecado. No está diciendo, yo tenía que comer y esto fue un trabajo y una oportunidad, quiero que me entiendas. Si nadie recauda impuestos, el imperio tampoco puede vivir. No está diciendo la culpa es de mi esposa que no me apoyó, de mi padre que no me aconsejó. Él dice, ten misericordia de mí. Y Jesús llega al final de la historia y califica a cada uno. Al religioso obviamente le da una buena patada en el trasero, pero al quebrantado, que apenas balbucea una oración, le da la mejor calificación. Del recaudador de impuestos, cuya oración era de dolor, Jesús dice,
Y éste volvió a su casa justificado ante Dios, perdonado. Porque todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y éste volvió enaltecido con una oración que apenas balbuceaba, que apenas podía decir. ¿Me explico? Una vez más, Jesús da vuelta a la regla de la sociedad. Estos años de ministerio a mí me han enseñado muchas cosas. Algunas las aprendí de buena forma y otras a los golpes. Pero una de las cosas que aprendí es que mucha gente viene a la iglesia buscando soluciones, lo cual es noble. Y todos se preguntan si habrá alguna respuesta sobrenatural a lo que les sucede, a lo que les aqueja. Deudas, alguna adicción, problemas matrimoniales, familiares, lo que sea. Y siempre la gente pregunta, ¿qué deben hacer para solucionarlo? ¿Qué tengo que hacer? Porque siempre suponen o suponemos que la respuesta está en la palabra hacer. Pero muy pocos preguntan cómo ser. Cómo ser en lugar de hacer. Porque siempre es más fácil hacer algo que ser. Porque hacer implica actuar. Ok, ¿cómo hago para dejar esta adicción? ¿Cómo hago para que se me arregle el problema en casa? Ser implica una verdadera transformación. Antes de ser incluso un piojo resucitado, hay que hacer un piojo muerto. Entonces no se trata de hacer lo mismo que el recaudador de impuestos y golpearnos el pecho. Si no, sería fácil. Bueno, terminemos este mensaje y todo el mundo a golpearse el pecho así, a ver, y a decir, ten misericordia y ya está. No, se trata de ser como el recaudador de impuestos. De sentir la oración que hacemos en el corazón. Porque no hay nada que reemplace nuestra humillación ante Dios, nada. El corazón humilde agrada a Dios. El corazón del humilde invita a Dios a que demuestre su poder. El Salmo 18, 27 dice, tú das victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Y siempre nos quedamos con la primera parte, en el mejor de los casos, con la primera parte de la promesa. Es cierto, si logro ser humilde, Él me va a enaltecer. Pero nos olvidamos la segunda cláusula, Él humilla a los altaneros, a los que nos damos y no nos damos cuenta. Nos humilla, yo te puedo dar cátedra de mis humillaciones públicas, de errores garrafales, de cosas de las que me arrepentí por querer sentarme en el lugar prominente. Me costó horrores. Tan sencillo que está en las Escrituras. Cuando vayas a una fiesta, si bien es una metáfora, cuando vayas a un banquete, no te sientes en el primer lugar, no sea que te digan, hey, muchacho, córrete para el fondo. Mejor siéntate en el fondo, en la cocina, y que alguien diga, ¿dónde está Dante? Y que te sienten en la cabecera. Lo dice una y otra vez el Señor. Y más de una ocasión, y yo sé que muchos aquí quizás podrían contar lo mismo de sí, nos hemos sentado en el sitio equivocado. Hemos pretendido la honra mucho antes que la siembra. Hemos pretendido cosechar cuando todavía no dimos. Hemos querido que nos sienten, que nos honren cuando todavía no era nuestra temporada. Y más de una vez el Señor nos quitó de allí en su misericordia de un plumazo. Pudo haber sido de una buena patada. Pero en esta historia hay otra joya de la corona. En esta historia hay otra gema. Al final de la palabra de estos dos tipos el Señor dice, y el que se humilla será enaltecido. Entonces no es algo pasivo como, ok, está bien, voy a esperar que Dios me humille. O que la vida misma me humille, no tengo problemas con eso. No. Es verdad que la vida nos humilla. El desempleo nos humilla. Nos quita la dignidad del trabajo. El fracaso en una relación nos humilla. Un sueño que se acabó, estudios a medio terminar, nos humillan. Una quiebra financiera, el no poder pagar una hipoteca, una renta, nos humilla. Jesús no habla de esa humillación. Eso no cuenta. Si alguien está diciendo, yo tengo historias de humildad, yo he estado en la calle un montón de veces, no he tenido para comer. No. Jesús habla de una humillación activa, de la que nosotros decidimos humillarnos. Si no, diría, al que le toque humillarse que se la aguante. Dice, el que se humilla será enaltecido. No es algo que podemos esperar que ocurra de manera natural, porque naturalmente no es la humillación que Dios busca.
La palabra suena masoquista, yo sé, no nos gusta. Humíllate, no nos gusta eso. Estamos acostumbrados a que nos empoderen. No existe un congreso contemporáneo que diga, asiste y saldrás humillado. Paga tu boleto y saldrás más humillado que nunca, jamás. Ven a humillarte junto a nuestro humillado apóstol. Jamás. Siempre en los congresos es algo así como ven a prepararte para la enorme cosecha que Dios te va a dar y ven a hiper, macro, super, mega, extra empoderarte para reinar. Y la gente, me vengo a empoderarme, nadie se va a humillar. En mi caso, al ser argentino, debo decir que la humildad no es algo natural en mí. No le dicen a mi mamá, no le dijeron, mamá, le nació un niño humilde. No, es argentino. Así que debo confesar que yo me tengo que obligar a servir a los demás en más de una ocasión. Y Dios me recuerda mis aguijones para que nunca me olvide quién soy, porque tengo una tendencia a sentirme el tapón del océano. No importa que no tenga muchos talentos o que no terminé mis estudios. El argentino es algo innato. Bendigo a los salvadoreños y mexicanos y colombianos y venezolanos que son tan humildes que me están mirando. Entonces, a diario, yo me obligo a revisar mis motivaciones, porque es probable, no pierdo la brújula, pero es muy probable que si yo no me humillo de manera intencional, muchas veces en lugar de estar sirviendo a los demás, empiezo a servir a mi ego. Es muy confuso. Uno puede decir, uy, convoco multitudes donde voy. Soy Luis Miguel. Y me olvido que, por favor, por gracia y misericordia, esa gente es soplada para escuchar su mensaje. Estoy agradecido, me sorprende, agradezco todo lo que Dios hace, pero no se trata de ocultar la foto o mostrarla, de decir estuvo lleno, o hacerme el humilde que estuvo vacío. Se trata de lo que pasa acá. O yo puedo elegir las palabras correctísimas para darle la gloria a Dios y por dentro me estoy dando la gloria a mí. Esa humildad arrogante es una herramienta que usamos muchas veces. Uno puede decir de muchas maneras, soy el mejor padre, soy el mejor cónyuge, soy el mejor hijo, soy el mejor cristiano. Uno puede decir de muchas formas, alegando que le está dando la gloria a Dios. La gente puede que la timemos, puede que la estafemos un tiempo, pero a Dios no se lo puede confundir, a Dios no se le puede mentir. Cuando el Señor dijo, el que se humilla a sí mismo, está diciendo que somos responsables de nuestra propia humildad. Él no va a mandar a humillarnos, eso es otra cosa, para otro sermón. Él dice, el que se humilla a sí mismo. El gran problema a resolver hoy es que tenemos que lograr humillarnos sin sentirnos orgullosos de habernos humillado. ¿Me siguen, sí o no? Porque apenas digamos, logré ser humilde, invalidamos la humillación. Ya se transformó en orgullo y somos igual que el fariseo de la historia. Entonces uno tiene que lograr la humildad real, la que no se publica, la que no es ficticia. Si me permite, voy a tratar de darte algunas sugerencias de algunas cosas que aprendí para intentar que esa humildad sea lo más real y genuina posible. Si queremos humillarnos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios voluntariamente. Sé propicio de mí. Porque si confesamos a causa de que nos atraparon o nos descubrieron, no me estoy humillando a mí mismo, el que me humilla es otro, el que me descubrió. No hay ningún amén, mira qué ambiente que se generó. Si descubres a tu hijito, a tu niño, comiéndose un chocolate durante la madrugada a escondidas, y enciendes la luz de la cocina y él te dice, perdóname, mamá. No digas, ay, eso es lo que me gusta de él, tiene un corazón. Si no lo hubieses descubierto, no se habría arrepentido. ¿Estás consciente? No puedes decir, ay, es que él es tan humilde, él cuando lo regaño pide perdón. No, señor, reconoce porque lo atraparon. Si no, ni te enteras que se comió el chocolate. Entonces, si confesamos cuando alguien nos confronta, es otro el que nos humilla. La confesión voluntaria es una forma de humillarnos
a nosotros mismos. No estoy diciendo que tenemos que publicarlo. Nadie está diciendo, grita a los cuatro vientos tu pecado. Estoy hablando de hacer lo que hizo el fariseo ante Dios. Al igual que el recaudador de impuestos, apartarnos a solas y decirle al Señor, soy pecador. Porque increíblemente muchos oramos y decimos, Señor, tú sabes la crianza que tuve, tú sabes que a mí no me fue fácil. Y estamos diciendo, la mujer que me diste, la serpiente me engañó. Volvemos a culpar al otro. El shampoo no decía que no me lo pusieran en los ojos. Nadie me dijo que el supositorio no se tragaba. Estamos diciendo lo mismo. Dios enaltece quienes lo hacen, enaltece al que se humilla. Es su promesa. Y siempre tenemos la alternativa de usar una máscara, de seguir usándola, eso sí. Y obvio que podemos prolongar nuestro espectáculo, y obvio que uno puede vivir por años en la hipocresía. Pero también hay una promesa clara, no nos olvidemos. Seremos humillados, que no es lo mismo que humillarse a sí mismo. Tú no quieres ser humillado. Tú prefieres humillarte a ti mismo ante Dios. Yo no quiero ser humillado. Las veces que fui humillado no fue agradable. Y encima no le estaba agradando a Dios, porque por mucho que me arrepentí, es que me habían atrapado. Es que se me descubrió. Es que se supo. Es que agrandé los números para parecer más multitudinario. Es que mentí diciendo que hice tal cosa cuando no la hice. Y entonces dije, perdón, no sé qué hice, mentí, pero digo perdón porque me descubrieron. Y esa humillación no es la que habla en la historia, habla de humíllate. Solo ven y confiésalo. Como alguna vez prediqué en aquel mensaje el día que mi mentor murió. Solo dilo con las palabras que la Biblia conoce el pecado. No digas me equivoqué, es pequé contra Dios, contra ti, Señor, contra el cielo y contra mis seres queridos. No diga, estaba bajo mucha presión, no expliques. No estás ante un terapeuta al que le pagas para que te escuche y sentirte bien. Estás ante Dios que lo único que dice, quiero tu confesión. Sin la confesión no hay gracia. Sin la confesión no hay perdón. El perdón está, Cristo murió en la cruz, resucitó para darnos vida. La confesión nos trae esa vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y Jesús cierra el más grande sermón de todos los tiempos, el famoso sermón de la montaña, hablando de dos caminos diferentes, uno lleva a la vida y otro a la destrucción. Y en Mateo 7:13 concluye, entren por la puerta pequeña, la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que conduce a la destrucción, a la muerte. Es un freeway, es un carpool, ahí vas rápido y es ancho. Muchos entran por ella cuando van a la muerte, pero estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. No está disponible, no está de oferta, no te llevas una puerta estrecha y te regalan otras dos, no agrandas el combo por 20 centavos más. La puerta estrecha simboliza un momento incómodo de humillación. Yo alguna vez me he metido en esas puertas giratorias que solo puede entrar a uno, pero a veces uno calcula y se mete atrás de alguien. Y es demasiado incómodo porque uno camina así como pingüino, así detrás del otro. Como si tuviera los pantalones bajos y está buscando el papel higiénico al otro lado del baño, así. Es espantoso. Bueno, esa puerta estrecha es del tipo de puertas que casi todo el mundo ignora. Y la ignoramos porque suponemos que el éxito está en la otra puerta, en la que vamos a ser empoderados, exitosos. No nos confundamos, la puerta ancha no es me voy al mundo a pecar, a drogar y a tener orgías. La puerta ancha está dentro de las congregaciones. Cuando nos dicen que nos van a empoderar, que vamos a ser exitosos, que la vida te va a ir bien, que vienes aquí, te vas a tener tu auto del año, que toma tu Tesla por fe, que Dios va a hacer que tengas tu casa propia y dejes de rentar, que vas a ser siempre cabeza y nunca cola y que te va a ir bien y lo que toques vas a hacer como el rey Midas, se va a transformar en oro. Eso es una puerta ancha, todo el mundo acepta eso. Es un multinivel. Pero un día leemos que se suicidó una celebridad y nos quedamos estupefactos, absortos, perplejos. Porque ese era el que iba por el carril rápido, el que todos queremos tomar. Ese tenía una mansión en Beverly Hills, un montón de autos, sirvientes, mucamas, y se pegó un tiro, se ahorcó. ¿Cómo que no era feliz? Si yo justamente estoy desesperado por comprarme la casa. Si yo justamente daría lo que fuera para tener gente que me sirva, y ese lo tenía.
Entonces, un camino es estrecho, difícil y lleva el nombre de muerte, aunque su final lleva la vida. El otro camino, transitado por muchos, lleva el nombre de vida. Empodérate, pero su final es la muerte. Y en Mateo 16 Jesús nos dice que podemos esperar algo específico cuando vamos por ese camino estrecho. Dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Deben ser las palabras menos predicadas tras los púlpitos de Jesús. Casi no hay mensajes así. Yo no los predico mucho, no me lo han predicado mucho, pero las palabras son tan genuinas como esas frases que pegamos en la nevera o en una calcomanía en el automóvil. Esas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos real sacerdocio, linaje escogido. Esta también, el que quiera salvar su vida la va a perder. El que la pierda por causa de mí la va a encontrar. En el año 99 hubo una película famosa, un éxito de taquilla interpretada por Bruce Willis. La línea argumental era de un niño que tenía una misteriosa capacidad para ver personas que no estaban vivas, ¿se acuerdan? Sexto sentido. Se hizo famosa la frase del niño, I see the people. Y salía el humito, I see the people. Y en estos años yo he estado muy cerca de gente muerta. Estuve cuando tuvieron que desconectarle el oxígeno a alguien y estaba allí para apoyar a la familia. Estuve con familias enteras mientras que alguien expiraba su último aliento. Hice la última oración por la persona que se estaba por ir y quienes estaban alrededor. He estado cerca de muchos ataúdes abiertos mientras los amigos y la familia pasan para despedirse. Y siempre he notado un patrón en toda la gente muerta. No en los que sobreviven, en los que están en el ataúd. No parece importarle mucho lo que piensan los demás. No les preocupa la linda ropa que les pusieron. A las personas muertas no les importa los likes de las redes. Nunca he visto un muerto preocupado por sus redes. Ni siquiera están pendientes si el funeral fue muy concurrido o no. La muerte anula la validez de todo lo mundano. Es la rendición suprema del yo, del orgullo. Esa, la muerte, es la humillación total. Se terminó. Se te cerró el oxígeno. Y cuando Jesús habla de morir a nosotros mismos, no es una licencia poética. Muero de amor por ti y me muero de amor. No es una licencia. Se refiere a eso, a morir. Todas las cosas del mundo mueren para nosotros y nosotros morimos para todas las cosas del mundo. La bata de baño con iniciales, la bata de hotel, es atractiva porque tiene que ver con nosotros, con que nos sirvan, con que nos mimen. La vida de la toalla y la palangana para lavar pies ajenos es la imagen de servir a otro y por eso no nos atrae tanto. Decimos, ¿pero qué? ¿Está mal? ¿Está mal que al menos una vez quiera que me sirvan a mí? Porque tengo mucho estrés, porque si no hago algo por mí voy a explotar. Bueno, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre nos aconseja, escapa del estrés, tómate unas merecidas vacaciones, vete a Ibiza y si no puedes vete a Cancún y si no cruza a Tijuana, pero tómate un tiempo para ti. Ponte una bata de hotel, deja que te mimen, que te atiendan. Pero según Jesús, el estar absortos en nuestros problemas nunca es una buena medicina. Ni para el estrés, ni para la angustia. Ni 2 días, ni 3 días con batas de hotel, ni un mes de vacaciones junto en el Caribe te va a quitar las angustias y las preocupaciones de la vida. Los días difíciles, los días duros, álgidos, hacen que naturalmente uno no busque servir a nadie. Decimos, ¿cómo voy a ayudar a otros si apenas puedo con mis pobres huesos? Apenas puedo levantarme a la mañana de la cama y voy a alentar a otro, lo único que falta. Se me está destruyendo el matrimonio y me viene a escribir que lo ayude a orar por su pareja. ¿Cómo va a ayudar el muerto al degollado? Me pidieron una oración por las finanzas. Si supiera que debo 3 meses de hipoteca o de renta. Pensamos hasta que yo no me mime, me atiende y resuelva mis problemas, no puedo servir. Pero es asombroso, según Jesús, lo sanador que es servir al otro, aun cuando uno no tiene fuerzas. Jesús vivía
Su peor momento, la noche antes de morir, antes de subir a la cruz. No tenía derecho a decir, ya que mañana voy a estar colgado en una cruz, muchachos. Mínimo, lo que merezco es que hoy me sirvan de una buena bendita vez. Al menos lávenme los pies. Hasta los condenados a muerte se le da una última cena, lo que quieran comer. La noche anterior a ser ejecutados le dicen, ¿qué quiere comer? Que por cierto la mayoría elige hamburguesas. El Señor diría, estoy condenado a muerte. Mínimo que estos parásitos que estuve pastoreando 3 años me sirvan. Un día. No, Él mimó a los demás. A pesar de la pesadilla que se le venía, en vez de pedir una bata con las iniciales del hotel, tomó una toalla para lavar pies. Eso es lo más saludable que uno puede hacer cuando navegamos por aguas turbulentas, servir. Uno empieza a dejar de mirarse el ombligo. Uno olvida esa frase, las panteras y los leones no son peligrosos. Cuídate de las gallinas, esos son los peligrosos. Dijo la mamá lombriz a su hijo. Dejamos de ser lombrices preocupados por las gallinas pequeñas de nuestro entorno. Hemos dicho, Señor, tengo tantos problemas, tengo tanta angustia que así no puedo servirte. ¿De verdad esa fue la excusa? ¿Que con angustia no podemos servir? ¿Que Dios nos tiene que garantizar una vida, una salud impecable, las deudas pagas, un auto en la puerta, mínimo una nevera llena? Si no, yo no puedo servir. ¿De verdad? Entonces no entendimos de qué se trataba esto. Nos va a tocar momentos difíciles, nos va a tocar momentos fáciles, momentos de invierno, de verano, de primaveras, momentos en que en la familia todo fluye y momentos que en la familia no fluye nada. Es normal. Eso se llama familia. Imposible sentarte en una mesa, en una Navidad, en una Nochebuena y llevarte bien con todos. Si creías que ser cristiano es llevarte bien con todos, no. Ser cristiano por lo general es llevarte mal con la mayoría de los que tienen tu sangre. Padre contra hijo, hijo contra padre, esposo contra esposa. La mayoría de las veces te va a pasar como al Señor, que ni sus hermanos creían en Él y decían que estaba loco. Pero a veces confundimos esto del Evangelio y creemos que es comprar un seguro de vida. Y dejé para el final la razón del título de este mensaje, para que sea lo que nos quede grabado y nos recuerde lo medular de esta historia. La aventura del Poseidón es una película sobre un transatlántico. La película surgió antes que Titanic. Este transatlántico Poseidón sucumbe ante una tormenta oceánica. Un muro de agua golpea el barco y el salón de fiestas se inunda. Y los hombres vestidos de gala y las mujeres con sus elegantes vestidos gritan desaforadamente buscando refugio. Y en medio de la confusión, cuando se apaga la central eléctrica del barco, el barco se tumba, literalmente quedado dado vuelta. Pero hay suficiente aire atrapado dentro como para que la nave flote todavía, aunque esté volcada. Pero los pasajeros entran en pánico y tratan de salvar su vida, lógico. Están tan confundidos que empiezan a subir las escaleras intentando llegar al nivel superior. El problema es que ahora esa cubierta está sumergida a unos 30 metros. Con lo cual, llegar a la parte alta del barco significa morir ahogados, porque el barco está dado vuelta y la desesperación no les deja darse cuenta de eso. Los únicos sobrevivientes son los que, en contra de la lógica establecida de lo que significa arriba y abajo, deciden hacer algo inusual. Mientras tantos corren hacia la muerte, 3 pasajeros descienden, muy sabios, hasta las oscuras entrañas del barco, hasta llegar al casco, la parte más baja del barco, que como el barco está dado vuelta, ahora es la parte de arriba. Entonces, en lo que debería ser el fondo del barco, encuentran la superficie del océano, o sea, el nuevo arriba. Los rescatistas los oyen golpear, cortan el metal del casco para liberarlos, solo 3. El barco se ha tumbado, así que lo que nos parece que es arriba
El barco de este mundo es igual. Lo que nos parece que es arriba, en realidad es el camino de la destrucción. Lo que nos dicen que hay que empoderarnos, que hay que ir para adelante, que el sueño americano, tienes que lograr una carrera, tienes que aplicar para esa universidad. Está todo bien, pero si creemos que eso es subir hacia arriba, nos vamos a pegar la gran frustración de nuestra vida al darnos cuenta que estamos yendo para abajo. Lo que nos parece que es abajo, humillarnos, es el camino de la salvación. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, todo aquel que se empeña en subir y ser alguien, la realidad es que se está yendo al fondo del mar. Y todo aquel que decida bajar a las profundidades de la humillación por sí mismo, está subiendo a la superficie, tomando oxígeno y salvando su vida. Jesús dice que para ir hacia arriba hay que bajar. Y se nos olvida. Para ser un piojo resucitado hay que hacer un piojo muerto. ¿No? Tenemos que estar dispuestos a hacer un piojo muerto. Ese es el dilema de la cruz. Eso es la cruz. No colgarla, no tenerla como un recuerdo, como un ornamento. Si queremos celebrar la resurrección hoy, primero tendremos que morir, si no la resurrección no tendrá sentido. Es como la gracia. Nadie la valora si primero no sabe que pecó contra la ley. Pablo dijo, ¿cómo valoraréis la gracia si no están conscientes de que violaron la ley? Uno tiene que estar consciente de que estábamos condenados al pecado, si no la gracia no se valora.